Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto en esta segunda clase que tenemos de manera virtual. Esperando que se encuentren muy bien, que se encuentre también muy bien toda su familia. Ya casi esperemos en Dios que sea las últimas semanas, que ya estemos de salida ante esta circunstancia. Pero mientras tanto, mientras que seguimos en confinamiento, ahora sí voluntariamente obligatorio, desde casa continuamos con nuestro estudio, siguiendo pues nuestro curso de esta introducción a los evangelios. Como cada clase vamos a iniciar con una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos conceda su Espíritu Santo para conocer, para entender, pero también para retener la información y el contenido que vamos a ver en esta segunda clase, pero sobre todo que nos conceda un corazón abierto para que no solamente nuestro conocimiento sea iluminado por el Espíritu Santo, sino sobre todo nuestro corazón, de tal manera que a través de su palabra, a través de este conocimiento reflexivo, sistemático, lógico, que hacemos de su palabra, podamos conocerlo cada vez más. Conociéndolo, lo amemos, y amándolo, lo podamos transmitir a los demás. Entonces, con esta disposición, no solamente intelectual, sino también espiritual, vamos a comenzar con esta segunda clase. Vamos a continuar con nuestro libro base. Estamos en la página 78, donde vamos a ver el contexto histórico en el que se desarrolla o en el que se escribe el Evangelio de San Marcos. La clase pasada hacíamos una recapitulación de lo que estábamos viendo durante el curso, y propiamente el tema era el contenido literario de la obra de San Marcos. Veíamos algunos aspectos que eran interesantes, que hablaban precisamente de su estilo propio. También hablábamos de que Marcos era quien había iniciado propiamente con el estilo literario o el género literario del Evangelio, poniendo o inyectándolo con otros géneros literarios, como fue el hecho de elaborar su tarea pasada, que era precisamente identificar estos subgéneros, por decirlo así, dentro del gran contenido del Evangelio, que es propiamente un género literario. Entonces la tarea se trató precisamente de identificar la forma en donde ubica el autor sagrado esos elementos, porque también esto nos va a ayudar a interpretar de manera general el Evangelio. Es decir, por ejemplo, la estructura de San Mateo va a tener una estructura un poco más organizada de alguna manera, porque va a tener un capítulo propiamente para las enseñanzas o los discursos de Jesús, otros capítulos los va a destinar propiamente para los milagros, y luego el Evangelio culminará con la narración de la pasión y resurrección del Señor. Entonces, estos elementos nos van a ayudar a identificar el estilo propio de cada evangelista. ¿Por qué, por ejemplo, Marcos pone la multiplicación de los panes en 2 ocasiones y la vemos de una manera como distanciada respecto de los otros 2 evangelios sinópticos? Entonces eso nos va a ayudar, pues, o esa tarea pretendía ayudarnos a identificar dónde ubicaban los autores esos elementos, y luego a lo largo del estudio vamos a comprender por qué los ponen o los ubican de esa manera. El día de hoy vamos a ver propiamente el contenido, el contexto histórico del Evangelio de San Marcos. Hay que recordar lo que hemos estado reflexionando a lo largo del curso, que los evangelios o en sí misma la palabra de Dios no llega, no cae del cielo como por obra de magia, sino que más bien Dios, que lo reconocemos como el único autor de la Sagrada Escritura, toma al hombre como su instrumento para basarse en él y poder transmitir su mensaje, su palabra. Entonces no lo toma parcialmente a este segundo autor, por decirlo de una manera, o este coautor de la Sagrada Escritura, sino que lo toma todo él. Es decir, no solamente le pide prestada su mano para escribir, sino que le pide todo su cuerpo, todo su entendimiento, toda su inteligencia para poder transmitir su palabra. Esto
nos va a ayudar a comprender entonces que también la palabra se encarna, es decir, participa de la misma dinámica de la encarnación. Lo que contemplamos en el misterio de la encarnación es de que el verbo de Dios, el verbo eterno del Padre, se abaja para asumir nuestra condición humana. Y la condición humana implica temporalidad, y espacio y temporalidad. Por lo tanto, irrumpe Dios en nuestra historia para hacernos partícipe de su historia de salvación. Esta misma dinámica pasa con la palabra de Dios, ya que pasa de ser palabra de Dios a ser palabra de hombres. ¿Por qué? Porque se inserta en la historia, es decir, se inserta en un contexto histórico muy concreto. Por lo tanto, al analizar este contexto histórico nos va a ayudar a hacer un doble camino de ida y vuelta. ¿Qué implica esto? Implica que ya el propio texto del Evangelio nos está dando algunas pinceladas de cómo era la situación o cómo era el contexto histórico en el que se escribió el Evangelio. Pero por otra parte, al estudiar el entorno, el contexto histórico, también nos va a ayudar a entender el texto propiamente escrito. ¿Por qué? Porque al ser un texto encarnado en una historia, al ser un texto encarnado en una sociedad, en una cultura muy determinada, va a tener, digamos, un significado distinto o lo vamos a interpretar de manera distinta a nuestra actualidad. Nosotros, al leer la palabra de Dios, sacamos muchas enseñanzas, mucha riqueza para nuestra vida espiritual. Sin embargo, probablemente lo que quería decir el autor en ese momento a esa comunidad en particular puede ser de otra manera distinta. Entonces, al considerar el contexto histórico en el que fue escrito el texto del Evangelio, nos va a ayudar a una mayor profundidad, a una mejor interpretación, que con toda la iglesia podamos sacar entonces la mejor riqueza del texto evangélico. Es por eso que es importante estudiar este contexto histórico. En un primer momento nos podemos preguntar ¿qué conocemos del autor? ¿Qué conocemos de San Marcos? Bueno, al menos sabemos que San Marcos se llamaba Juan, o que Juan era llamado Marcos. Esto porque tenemos un testimonio, al menos tenemos dos testimonios históricos, el de Papías del siglo II y el de San Clemente Romano. Esos dos datos aparecen tanto en su libro de texto como en un artículo que les envié previo a estas clases virtuales. Siguiendo nuestro texto base, simplemente nos vamos a quedar con el testimonio de Papías del segundo siglo, en el que él hace referencia a San Marcos como el intérprete de Pedro. Pero también tenemos dos fundamentos bíblicos que hacen referencia a este personaje histórico llamado Marcos. La primera es la carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13, en donde precisamente es el mismo San Pedro quien presenta a San Marcos como su querido hijo. Luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, hace también esta referencia, y precisamente es en esta cita bíblica donde dice que Juan era llamado Marcos, o Marcos se llamaba Juan. Entonces, en Hechos 12 aparece esta dinámica que tiene San Pedro al no comprender todavía el alcance de la evangelización, y es precisamente ahí donde acoge a San Marcos para que sea acompañado por él. Por lo tanto, sabemos que San Marcos era el portavoz o el secretario de San Pedro, recordando que también San Pedro no era un erudito, no era un orador, no era alguien que había estado estudiado, era un simple pescador. Entonces, por lo tanto, desconocía la lengua griega. Y es ahí donde entra el trabajo de San Marcos al ayudarle a interpretar a San Pedro. ¿Dónde fue escrito el Evangelio de San Marcos? La tradición asegura que fue escrito en la ciudad de Roma. Esto es porque en el texto del Evangelio de San Marcos existen muchos latinismos o expresiones latinas. Por lo tanto, se deducen que en el contexto en el que se desarrolla
la escritura del Evangelio de San Marcos fue precisamente en Roma por la presencia de estas expresiones latinas, algo muy diferente a lo que encontraremos en San Mateo o en San Lucas, que utilizan expresiones griegas o incluso helénicas, hebreas. Otras posturas dicen que fue escrito en las comunidades rurales al sur de Siria. No es no es algo exacto el afirmar que fue en Siria o que fue en Roma. Sin embargo, la tradición y por el testimonio del mismo texto podemos asegurar que fue escrito en Roma, aunque no sea la única opinión de los biblistas. Vemos aquí en su pantalla, vemos un mapa precisamente para ubicar dónde fue escrito el Evangelio de San Marcos. Está señalado con un punto rojo la ciudad de Roma, mientras que viéndolo de frente a mano derecha aparece la zona del Mediterráneo, allí donde está Siria, entre Judea, Mesopotamia, al sur de Asia. Entonces, para ver la distinción de estas dos posturas, donde fue precisamente escrito el Evangelio de San Marcos. Como les digo, la tradición se va más por afirmar que fue escrito en Roma. Entonces nos vamos a quitar como ese problema, esa discusión, precisamente porque tenemos que corroborar, o más bien con qué corroborar que fue escrito en Roma, precisamente por la utilización de expresiones en latín. Lo que vemos en amarillo es la extensión del Imperio Romano del siglo I, que esto nos va a ayudar precisamente a un apartado más adelante. Fecha de composición. Aunque no hay un dato preciso para asegurar que fue escrito en tal fecha el Evangelio de San Marcos, por una referencia histórica podemos asegurar que fue escrito entre los años 65 y 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque no aparece alguna referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, que fue para el año 70. Esto va a ser un dato que va a ser como un parteaguas, porque va a haber textos, por ejemplo el Apocalipsis, el Evangelio incluso de San Juan, que hacen referencia a este hecho histórico. Por lo tanto, podemos asegurar que al menos el Evangelio de San Marcos fue escrito antes, 5 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, un poquito antes pues de este evento histórico. ¿Cómo era la comunidad de San Marcos? Es decir, en dónde se desenvolvía o dónde era donde germinaba la semilla del Evangelio de San Marcos. Bueno, nos encontramos entre Palestina y Roma, precisamente porque es en Roma hasta donde llega el apóstol San Pedro. Hay que recordar también cuando veíamos las fuentes de donde habían sacado los datos los evangelistas, que hacíamos referencia precisamente de que San Marcos tenía como fuente principal el testimonio de San Pedro, mientras que San Lucas tenía el testimonio de San Pablo, Bernabé y los que lo acompañaban, mientras que San Mateo pues era propiamente algo directo en cuanto a que había sido su discípulo directo, ¿no?, de Jesús. Entonces, la comunidad de San Marcos está entre Palestina y Roma, que es precisamente este recorrido que hacen estos 12 grandes evangelizadores hasta su último destino, que es en Roma. Pero ¿qué hay que decir de Palestina? Bueno, Palestina hay que recordar que fue dominada por el Imperio Romano, por lo tanto estaba sometida bajo este imperio, aunque tenía una particularidad muy distinta a los demás pueblos conquistados, porque a pesar de que Roma era politeísta, lo que era la región de Palestina, los judíos, Jerusalén, tenían como ese privilegio de profesar el monoteísmo. Entonces, de alguna manera, los palestinos, los judíos, los contemporáneos de Jesús, pues estaban dominados por los romanos. Bajo esta circunstancia había grupos de resistencia. Eran grupos de judíos rebeldes que querían levantarse en armas para
librarse del dominio de los romanos. Es por eso que también encontramos testimonios en el Evangelio donde piensan que Jesús es un líder de estos grupos revoltosos, y incluso cuando llegan con Pilato es así como que, oye, pues a ti también te toca juzgarlo porque te puede echar a perder el trabajo. Entonces hay un dato histórico que data la guerra judía del año 66 al 70. Ahí tengo un error en el dato de la diapositiva, donde precisamente estos grupos de resistencia, estos grupos revoltosos, estos grupos liberadores, empiezan a levantarse en arma contra los romanos. Esto va a estar reflejado también en el Evangelio, aunque no de una manera, como lo decíamos al inicio, no de una manera redactada como un periódico, como una noticia. Sin embargo, leyéndolo pausadamente y conociendo estos datos, vamos a identificar un poquito cómo es que esta situación, este entorno, influye precisamente en la redacción del texto. Mientras que en Roma, hay que recordar que Roma era el imperio más poderoso del mundo, era quien tenía más extensión territorialmente hablando. Sin embargo, dice el dicho, dale poder al indio y lo conocerás. Encontramos la figura del emperador Nerón, este señor que con tanto poder, dicen sus historiadores que se volvió loco, porque precisamente narra la historia de que estaba en una de sus terrazas y ve que unas casas le estorbaban la vista, las manda a quemar, y encontramos entonces el dato del incendio, del gran incendio de Roma para el año 64, y este incendio provocado por el emperador, pero el mismo emperador le echa la culpa a los cristianos. Hay que recordar que para el año 64 los cristianos son una minoría. En la ciudad de Roma se ven como algo extraño, porque, como les decía hace un momento, Roma era politeísta, mientras que los cristianos creían en Jesús, hombre y Dios verdadero, pero en un solo Dios. Entonces eran vistos como algo extraño ahí en la sociedad de Roma. Entonces el emperador se le hace muy fácil echarle la culpa a los extraños, a los sectarios cristianos. Entonces empieza una persecución. Todo esto nos habla pues de una crisis social, de una crisis política, de una crisis incluso religiosa, porque ya los cristianos empiezan a ser vistos. ¿Quiénes son estos que creen en un solo Dios? ¿Quiénes son estos que creen en un tal de Jesús de Nazaret? Entonces todo esto va a influir precisamente para la redacción del texto. Por lo que encontramos en el capítulo 6 y luego en el capítulo 13 cómo está reflejada esta situación adversa de los cristianos. Aparece, por ejemplo, en el capítulo 6, cómo Jesús escoge a sus discípulos, los envía, y entre el envío y el regreso aparece la muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista, narrada por Marcos, hay que recordar que aparece así como que de la nada. Dice el Evangelio, el texto, que fue apresado por el rey Herodes, precisamente porque le incomodaba que le dijeran sus verdades, pero lo apreciaba mucho, es decir, no le había hecho nada más que meterlo a la cárcel, pero de alguna manera lo estaba custodiando, hasta que el rey Herodes, por el baile de la hija de su esposa, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, en el trasfondo del texto, no solamente se nos está narrando el martirio de Juan el Bautista, se nos está dando un mensaje de que aquel que profese la verdad va a padecer. De aquellos seguidores de Jesús que son elegidos y son enviados, aparece en medio, entre el envío y el regreso de la predicación, aparece el martirio. Entonces ya a los cristianos de la comunidad de San Marcos se les está advirtiendo que este envío y
de evangelizar, de propagar el reino, pues va a tener consecuencias, porque la verdad incomoda a muchos. Esta comunidad cristiana entonces está envuelta en una profunda crisis, padece adversidad, padece persecución, padece rechazo de la comunidad judía, porque hay que recordar que los judíos consideraban a los cristianos como sectarios, como traidores. Entonces, esta comunidad está en busca de su identidad. ¿Quiénes son los cristianos? Es decir, si se distinguen de los judíos por no seguir sus prácticas, pero también se distinguen de los paganos que son politeístas, ¿quiénes son los cristianos, los seguidores de Jesús? Por lo tanto, aparece la necesidad de fundamentar de forma coherente su vida. Si no soy judío, pero tampoco quiero ser pagano, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano, para ser seguidor de Jesús? Entonces el Evangelio aparece como esta forma de reflexionar sobre la propia vida, empieza a aparecer como las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién soy? ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces todo esto va a tener como contenido, como respuesta en el contenido al Evangelio de San Marcos. Por lo tanto, los cristianos de la comunidad de San Marcos empiezan a distinguir un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque reconocen, incluso nosotros lo podemos ahora reconocer en el texto del Evangelio, que la llamada, es decir, la invitación de Jesús a seguirlo, provoca un desarraigo, tiene que provocar un desprendimiento. Esta invitación de ven y sígueme, encontramos por ejemplo los pasajes donde ponen en la boca de Jesús estas sentencias: quien toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Deja que los muertos entierran a sus muertos, tú ven y sígueme. Entonces, todas estas expresiones de la llamada que provocan un desprendimiento van siendo algo importante en la vida de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque tienen que dejar incluso a su familia para abrazar la fe. Tienen que rechazar sus antiguas creencias para creer en la nueva fe de Jesús. Por lo tanto, también este seguimiento después de recibir esta llamada implica una vida itinerante. Es decir, no vemos a Jesús en el Evangelio, a un Jesús que se queda quieto en un solo lugar y desde ahí predica cómodamente. No, vemos a un Jesús que está en camino. Incluso que este camino parece algo ilógico, porque si su misión es ir a Jerusalén, parece que recorre todos los lugares menos Jerusalén. Entonces, este seguimiento implica una vida itinerante y los cristianos lo saben, los cristianos lo aceptan, porque precisamente a través de la persecución tienen que dejar su hogar. Por lo tanto, este grupo se ve diferenciado de los de afuera. En esta búsqueda de la identidad de la comunidad cristiana de San Marcos, implica que ellos se ven distintos a los judíos que practican su fe, sí, monoteísta pero diferente, legalista, las normas por las normas. Se ven diferentes a los paganos que creen en todo y no creen en nada, de que tienen una vida disoluta, una moral así por los suelos. Entonces ellos se van diferenciando, no se van cerrando, se van abriendo. Sin embargo, este movimiento al interno les va a ayudar a configurar su identidad. Por lo tanto, se ven pues diferentes a los de fuera. Todos estos elementos del contexto del entorno histórico nos van a llevar a formar una fisonomía de la comunidad, a distinguir ciertas características que esta comunidad cristiana tiene. La primera es de que esta comunidad está compuesta por creyentes no judíos. Recordamos que el Evangelio de San Marcos se dirige a gente que no es judía. ¿Por qué? Porque existen datos geográficos, como los vemos aquí en el mapa, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 31, dice que Jesús iba a Galilea, pero recorrió Sidón, toda la parte del Decápolis,
Entonces, hace este recorrido de forma como que quiere llegar a Galilea, pero recorre todos los lugares menos Galilea. Si vemos, podemos marcar una línea recta de Tiro a Galilea. Sin embargo, Jesús recorre por toda la región de Fenicia, acá donde dice Golán, la Decápolis, la Perea, que son lugares que para los judíos son lugares paganos, son lugares de extraños, no son todo lo contrario a la comunidad judía. Son considerados precisamente como alguien extraño por ser paganos. También existen costumbres y expresiones que con facilidad las podría haber entendido un judío. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 3, dice que los judíos tenían la costumbre de lavarse las manos hasta los codos. Si el Evangelio de San Marcos iba dirigido a los judíos, sería absurdo poner esa indicación porque los mismos judíos ya la practicaban. Entonces lo que hace San Marcos era explicar de una manera detallada estas costumbres, estos datos geográficos que eran desconocidos por los de su comunidad, pero sí conocidos por la gente judía. También en esta segunda característica de la comunidad, esta comunidad busca su identidad. Todo el texto del Evangelio da luz para comprender el misterio de Jesús. Es decir, ellos que se sentían perseguidos, que se sentían excluidos de su propia comunidad, ellos que se sentían como que no era su lugar, ven en el camino que el mismo Jesús recorre una luz para entender su propia existencia. Y a través de la reflexión, a través de la meditación del camino hacia la cruz, ellos reconocen que este camino fue seguido por el mismo Jesús a través del servicio, a través de la entrega total, incluso con una obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, todos estos datos que encontramos nosotros ahora en el texto del Evangelio, para ellos se convierten en luz. Ellos comprenden su propia existencia a partir de la luz que ellos reciben de contemplar el camino de Jesús. Si Jesús emprende un camino, ¿por qué nosotros no? Si Jesús se dirige a la cruz y no renuncia a la cruz, ¿por qué nosotros ahora necesitamos renunciar a la persecución? Entonces, todas estas reflexiones que encontramos en el Evangelio les daban a ellos luz para entender su propia existencia y ahora nos la dan a nosotros. También podemos descubrir en el mismo texto que es una comunidad organizada. El mismo texto nos hace referencia de cuál era el papel, y era un papel importante que cumplían los 12, los primeros elegidos por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían sido llamados para continuar la tarea de Jesús. A lo largo del mismo texto del Evangelio se nos está enfatizando que Jesús instruía a sus discípulos. Por lo tanto, se hace una distinción de las grandes multitudes a las que Jesús se dirigía, de los discípulos por ejemplo, de los 72 discípulos que Jesús envía, es decir, se va reduciendo el grupo. De esos seguidores escoge a 12 y de esos 12 escoge a otros 4. Entonces aparecen como estos discípulos, estos 12 apóstoles, son distinguidos de los demás porque ellos son particularmente instruidos por Jesús. Son a ellos a quienes se les encomienda la tarea de continuar la misión de Jesús. También en el Evangelio podemos corroborar este dato precisamente en el Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes. Son los 12 discípulos quienes reciben la tarea de Jesús de darles de comer a los demás. Son ellos mismos quienes llevan el pan, son ellos mismos quienes reparten el pan y son ellos mismos quienes recogen las sobras. Entonces es precisamente que esta comunidad ya va madurando su fe en torno a la fe de los apóstoles, a la fe de los 12. Esto nos habla
de que esta comunidad gira en torno a las enseñanzas de los 12, tienen ya la conciencia de la primacía, por ejemplo, de Pedro. También esta comunidad, a diferencia, por ejemplo, de Mateo, que más adelante veremos, tiene una clara apertura a los no judíos. Recordemos que este evangelio se dirige a los que no son judíos, por lo tanto, ellos tienen una conciencia clara de que se tienen que abrir a los demás. Viven su misión de anunciar el evangelio de otra manera. Por ejemplo, ustedes que tienen su Biblia en casa, pueden buscar estas dos citas bíblicas. Primero, Marcos capítulo 6, versículo del 6 al 13, y la pueden comparar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 5 al 15. En estos dos textos, viéndolos de manera comparativa, vamos a encontrar una diferencia muy clara de cómo estas dos comunidades viven su tarea misionera. Encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, cómo Jesús les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Hay que dejar a aquellos otros pueblos porque yo necesito enfocarme a los judíos. Yo he venido a anunciar a los hijos la buena nueva. Aparentemente se está cerrando únicamente el anuncio al pueblo de Israel, que era su primera misión. Sin embargo, ya en Marcos, en la comunidad de San Marcos, empieza a abrirse el panorama de esta misión. Empiezan a comprender que la palabra de Dios tiene que llegar a todos. Y precisamente en Marcos encontramos estos elementos de una manera paganos que nos enfatizan que esta misión se tiene que dirigir incluso a los que eran considerados como extraños. Encontramos, por ejemplo, el caso del centurión, que empieza a convertirse y se convierte con toda su familia. Encontramos la mujer de Fenicia que le dice a Jesús: Jesús, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces encontramos estos elementos, personajes paganos que reciben el anuncio del reino y también lo aceptan. Por lo tanto, la comunidad de San Marcos entiende que el anuncio del evangelio tiene que ir dirigido a todos. Es precisamente por eso que también en el dato geográfico que vemos hace rato, el recorrido que aparentemente hace Jesús a lo largo de toda esta zona de Decápolis, como el mismo texto nos lo dice, es precisamente que Jesús sí inicia su misión en Galilea y termina en Galilea, pero antes de eso ha recorrido toda esta región que era considerada como una región de paganos. Finalmente, aquí termina nuestro tema de este contexto histórico, pero la tarea que a continuación les voy a dejar nos va a ayudar a introducirnos al tema de la siguiente clase, que es precisamente el aspecto o la perspectiva teológica del texto de San Marcos. Por lo que les voy a pedir que hagan un cuestionario de 8 preguntas del apartado del Catecismo de la Iglesia Católica de los numerales 430 al 451, que corresponden al tema "Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor". En este apartado, en estos números que les marco aquí, encontrarán estas referencias teológicas o estos títulos que recibe Jesús y cómo el catecismo explica cada uno de los títulos. Les pido entonces de favor que ya sea que hagan su tarea a mano, hay que tomarle fotografía, o bien la pueden mandar por correo electrónico como lo hemos estado trabajando últimamente. Y les digo, esta tarea nos va a ayudar a introducirnos al tema teológico o a la perspectiva teológica tanto del Evangelio de San Marcos como del Evangelio de San Mateo. Prácticamente este tema de San Marcos lo terminaremos, Dios mediante, en 1 o 2 clases más, para que el resto del mes y principios de junio, Dios mediante, podamos completar nuestro curso con las clases que se refieran al Evangelio de San Mateo. Pues muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que sigan
animándose ustedes mismos a culminar con sus estudios, que no los dejen ahí a la deriva, sino que al contrario se motiven más en conocer a Jesús a través de su propia palabra, a compartirla con su familia. Incluso me atrevería a invitarlos a que compartan estos videos, lo vean alrededor de su familia, y si su esposo, sus hijos les surgen dudas, pues ustedes ya tienen las herramientas para explicárselas y compartir lo que hasta ahorita hemos conocido de los evangelios. Entonces, pues sigamos en este ambiente de responsabilidad, de cuidarnos unos a otros. Los invito a que permanezcan en sus casas, cuídense, cuiden a los suyos, y por favor no dejen de hacer oración. Únanse a través del rezo del Santo Rosario, de la oración, de la meditación de la palabra de Dios, de cualquier otra forma de hacer oración, pidiéndole a Dios que nunca se nos acabe la esperanza de una vida nueva, de una vida mejor. Pues les envío un abrazo desde acá, desde Zacatecas. Espero que ustedes se encuentren muy bien, y cualquier cosa, ya saben, con confianza, alguna duda que surja, algún comentario, incluso pueden comentarlo ahí en el grupo de WhatsApp para que otras personas, otros miembros de nuestro grupo, puedan aclarar sus dudas, o incluso podamos permitir este diálogo para corroborar información, para aclarar dudas, preguntas o incluso aportaciones que son muy interesantes también de su parte. Pues les agradezco mucho. Cualquier cosa ya saben dónde nos podemos escribir. Dios los bendiga.